Nuestra metodología de enseñanza es utilizando la metodología de el aula invertida, que consta de dos fases. La primera, antes de clase, el alumno estudia los temas a su propio ritmo y también con la disponibilidad de tiempo que él tenga, mediante videos, textos u otros materiales. Para ello, se les va a facilitar algunos materiales de manera electrónica o también algunos links para que ustedes puedan ir e investigar acerca del curso que nosotros vamos a desarrollar. Luego, durante la clase, se comparte información de manera colaborativa y se aplica lo aprendido previamente en situaciones concretas. Por ejemplo, puede haber debates, proyectos colectivos, puede haber de repente sugerencias, y esto pues se desarrolla eh, a través de la plataforma de Google Meet, a través de videoconferencia. Entonces el docente resuelve las dudas y atiende las necesidades particulares de los alumnos. Curso de I+C utilizando hojas de cálculo. El significado de I+C es identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Para desarrollar y explicar el presente curso, he compartido con ustedes un archivo que es I+C curso. Abrimos y en este archivo vamos a explicar todo lo que vamos a realizar en nuestro taller. Este archivo consta de 11 hojas. La primera hoja es matriz 5×5, la segunda hoja es ER, que es evaluación de riesgos, la tercera hoja es el I+C, que es el resultado de la evaluación de riesgos. Luego viene una lista de procesos, una lista de actividades, una lista de lugares, una lista de tareas, una lista de elementos, una lista de peligros, una lista de riesgos y por último una lista de controles. Este curso es netamente práctico, ya que muchos de los participantes aquí presentes tienen la información y saben y conocen los conceptos del I+C. Pero de todos modos se les ha dejado en la terminología de la primera hoja, que es la matriz 5×5, y que he visto por conveniente hacer una pequeña descripción de los conceptos que vamos a utilizar en el curso. Y si ustedes desean un poco ampliar el tema, pues yo les sugiero que, como lo hemos dicho al principio del curso, utilicen la metodología de aulas invertidas, donde ustedes por su propia cuenta pueden ir a averiguar. En internet hay un sinnúmero de información, ¿sí?, acerca de estos términos. Entonces pueden indagar, pueden ver, pueden entender, y bueno, si nosotros nos ponemos a tratar cada término, pues no vamos a terminar el curso rápido. Por lo tanto, vamos a ir de frente a lo que es la práctica. Y voy a explicar un poco acerca de lo que es el I+C primero. Antes que nada, quiero que ustedes tengan presente acerca de el tema del peligro y el riesgo. Son dos términos muy diferentes y sé que muchos de nosotros todavía no tenemos de repente la capacidad de poder diferenciarlo. Siempre hay una pequeña confusión. Pues me gustaría que un poco ahonden en estos dos términos, peligro y riesgo. Entonces, todo lo que vamos a utilizar en este curso, todos los conceptos están aquí bien resumidos. En primer lugar, en este curso vamos a utilizar una matriz de evaluación de riesgos modificada, que es una matriz de evaluación de riesgos de 5×5. Existen también otro tipo de matrices. De repente, la matriz de 3×3. ¿Sí? Acá tenemos una matriz de 3×3. También tenemos una matriz de 4×4. Y esta es la matriz
de 5x5 que vamos a utilizar. Lógicamente, si ustedes se dan cuenta, pues lo hemos modificado, ya que este tipo de matriz, el riesgo más alto lo toma como 1 y el riesgo más bajo como 25. Entonces lo que nosotros queremos es cuantificarlo y de alguna forma también nuestro cerebro va más por la gravedad, por la cuantificación. Es por ello que he visto por conveniente invertirlo. Quiere decir que el riesgo más bajo es 1 y el riesgo más alto es 25. Para ello, yo quiero explicar que el riesgo se evalúa mediante el producto de dos términos: la severidad por la frecuencia o probabilidad. La severidad tiene cinco niveles de evaluación. La número 1, la más baja, es menor. La 2 es temporal. La 3 es permanente. La 4 es mortalidad. Y la 5 es catastrófico. Esto en cuanto a lo que es severidad. Por el lado de frecuencia o probabilidad tenemos de menor a mayor la A, que es posible que suceda. La B, raro que suceda. La C, podría suceder. La D, ha sucedido. Y la E, es común que suceda. Ahora vamos a ver los criterios de calificación de la severidad. Y vamos a hablar solamente de la lesión personal, ya que también tenemos daño a la propiedad, daño al proceso, daño al equipo, etcétera, ¿no? También hay daño al medio ambiente. Pero acá se los dejo para que ustedes puedan analizarlo. ¿Sí? Vamos a hablar de la lesión personal. Cuando la lesión personal es menor o quiere decir que es 1, lesión que no incapacita a la persona, quiere decir que es una lesión leve. En temporal o 2, lesiones que incapacitan a la persona temporalmente, lesiones por posición. Permanente o 3, lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Mortalidad, una mortalidad o estado vegetal. En catastrófico son 2 o más fatalidades, ¿no? Son varias fatalidades o varias personas con lesiones permanentes. Ahora aquí tenemos el criterio de calificación de la frecuencia o probabilidad. ¿Sí? Tenemos la probabilidad de frecuencia y la frecuencia de exposición. En la A, que es la menor, pues dice imposible que suceda. Quiere decir que cuando la probabilidad de frecuencia es muy rara vez que ocurre o imposible que ocurra. En raro que suceda en la B, rara vez ocurre, no es muy probable que ocurra. En la parte C, en el nivel de la C, que podría suceder, dice sucede ocasionalmente. En la D, que es ha sucedido, sucede con frecuencia. Y en la E, que es muy común, sucede con demasiada frecuencia. Esto en cuanto a la probabilidad de frecuencia. En cambio, lo vamos a comparar con la frecuencia de exposición. Imposible que suceda la A, pocas, 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente. Raro que suceda la B, moderado, de 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente. Podría suceder la C, pocas, 1 a 2 personas expuestas varias veces al día o personas expuestas ocasionalmente. Ha sucedido, o la D, es moderado, de 3 a 5 personas expuestas o varias veces al día. Y común es muchas, quiere decir 6 o más personas expuestas o varias veces al día. Esto lo van a entender mejor en el análisis de riesgo que vamos a desarrollar. Bien, también tenemos que entender cómo se califica el nivel de riesgo y cuáles son los plazos que se nos da para poderlos corregir. Existen 3 niveles de riesgo: el bajo, que es el verde, el medio, que es el amarillo, y el alto, que es el rojo. Por ejemplo,
yendo de menor a mayor. El riesgo bajo, este riesgo puede ser tolerable. Sí, se puede trabajar con este riesgo. El plazo de la medida de, de las medidas correctivas pues van a durar hasta un mes. En caso de que el riesgo sea medio, hay que iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo. ¿Sí? Hay que eliminar o reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. ¿Sí? Para ello, pues el supervisor de seguridad, el supervisor de área o el jefe responsable, pues se encarga de evaluar si esto es necesario, si la acción se puede ejecutar o no de manera inmediata. Tenemos un plazo de medida correctiva de 0 a 72 horas. En el nivel alto, el riesgo es intolerable, requiere controles inmediatos, y si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos u operaciones en la labor. Plazo de medida de 0 a 24 horas. Entonces, en este tipo de riesgos, pues, existe también la posibilidad de nosotros solicitar un permiso escrito de trabajo de alto riesgo que se llama PETAR. Pero eso ya ustedes van a ir viendo y van a ir aprendiendo en el transcurso de, de la aplicación de este tipo de medidas. Bien, también vamos a ver los 5 niveles de control de riesgo que nosotros vamos a aplicar. Nosotros, al identificar primero el riesgo, que es acá donde nosotros vamos a identificar, tenemos que o vamos a encontrar un riesgo inicial, al cual a ese riesgo nosotros tenemos que bajar el nivel de riesgo, ¿no? Normalmente está entre medio y alto los riesgos iniciales, pero tomando medidas de control, pues nosotros tenemos que bajar ese riesgo, ¿no? A un nivel inferior. Para ello tomamos 5 tipos de controles agrupados en 2 categorías, ¿no? Tenemos el primer control que es eliminación, el segundo control que es sustitución, ¿sí? Eliminación, sustitución, control de ingeniería, que es el 3, el 4 que es control administrativo y el 5 que es equipos de protección individual o EPIs, ¿no? También llamados EPPs. Entonces, los dos grupos, el primer grupo están las más efectivas, arriba, y abajo están las menos efectivas, también llamadas las más efectivas como barreras duras y las menos efectivas como barreras blandas. Y vamos a explicar por qué. Nosotros cuando hagamos un análisis o una evaluación del riesgo o querramos reducir, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos de arriba a abajo, o sea, del 1 al 5, ¿qué acciones podríamos tomar para reducir o eliminar el riesgo? Pues la primera opción que nosotros tenemos que evaluar es si podemos eliminar o no el riesgo. ¿Sí? Si no se puede, pues se pasa al siguiente nivel de control, ¿no? Si por ahí de repente yo no puedo eliminar un proceso, no puedo eliminar una maquinaria, que casi es siempre eso, ¿no? Si es que eliminamos el proceso o la máquina o el equipo, pues nos quedamos sin trabajo, o sea, no podemos trabajar. Entonces, casi va a ser imposible, ¿no? Pero en algunos casos hay que siempre ver la posibilidad de hacerlo. Si no podemos eliminar, pasamos al siguiente nivel, que es la sustitución. Acá nos preguntamos, ¿podemos sustituir los equipos, de repente el área de trabajo o cualquier peligro que nos dé un riesgo relacionado a eso, ¿no? Entonces, miramos si primero podemos eliminar, luego pasamos a sustituir. Y si tampoco podemos sustituir, que sería también magnífico, ¿no? Pero estas dos partes, estos dos primeros controles requieren de mucha inversión económica. Y como nosotros sabemos, las empresas casi
no van a aceptar que nosotros eliminemos o sustituyamos algo, ¿no? Porque ellos ven siempre la parte económica, ¿no? De producción. Pero si no se puede sustituir, y en caso se pueda, de repente hay equipos ya obsoletos, ahí se sustituye. Pero si no podemos sustituir para bajar el riesgo, lo que podemos hacer es darle un control de ingeniería, ¿no? Nos vamos al tercer nivel. Entonces, entramos al tercer nivel con controles de ingeniería. Aquí en este tipo de controles tenemos una variedad, ¿no? de posibilidades. Por ejemplo, se puede poner pues en una instalación sistemas de ventilación, ¿no? Se puede poner guardas para las máquinas o los equipos. Se pueden poner barandas, pasamanos, algo que sea tangible, que sea palpable, ¿no? Por eso que se llaman barreras duras. Entonces, normalmente este tipo de control sí se puede poner, pero hay que darle la prioridad, hay que darle la primera opción, ¿no? A eliminación, sustitución y luego controles de ingeniería. Es posible hacerlo, así que no, no escatimemos de repente en las posibilidades que la empresa nos pueda dar. Si se puede por ahí proteger mejor de manera palpable o de manera material al personal, tomemos este control, ¿no? Ya que por ser el último control de la barrera dura, pues aquí es donde nosotros tenemos que un poco indagar, ¿no? O mejor dicho, apostar por ello. De alguna forma, nosotros, por ejemplo, cuando eh, queremos proteger a nuestro personal, debemos tomar las precauciones y las previsiones del caso con este tipo de barreras. Luego de esto, si no hemos podido de repente controlarlo de esta manera, que muchas veces es factible y nosotros como, como personal técnico o como profesionales pues tenemos la posibilidad de poner nuestra cabecita a trabajar y ver la forma de cómo realizarlo. Luego de esto pasamos al control administrativo, que son las barreras blandas, ¿no? La 4. En esto, pues, en estos controles administrativos, las cosas ya no son palpables, ¿no? No son tangibles. Pues solamente, más que todo, son controles informativos, como por ejemplo señales, las alarmas, los procedimientos, los ATS, los IPRCs que estamos haciendo, ¿no? El etiquetado, permisos de trabajo, entre otros, ¿no? La señalización también, la delimitación, todo eso son controles administrativos. Y luego viene el control último, que es equipos de protección individual o equipos de protección personal, EPPs. Estos elementos de control sería, por ejemplo, las gafas de seguridad, los cascos, los protectores de oído, arneses, guantes, protectores faciales. Y hoy en día con este problema de la pandemia, pues los barbijos, las caretas faciales, etcétera, ¿no? Todo lo que nos pueda proteger. Tenemos que para ello pues analizar qué es lo que necesitamos. Pero estas barreras, esta barrera, la 5 es obligatorio, ¿no? Es obligatorio. Incluso también es muy necesario al momento de iniciar el trabajo. Personal que no cuente con este tipo de equipo o indumentaria, pues no puede empezar el trabajo. Igual el control administrativo, pero no por ello vamos a elegir un control administrativo o un control blando, una barrera blanda, a una barrera dura, ¿no? O sea, no le vamos a dar prioridad a esto. Quiere decir, muchas veces he visto, no, señor, usted no puede trabajar porque no le ha puesto el cartel de uso obligatorio de EPPs en mi área de trabajo. Pero le digo, pero yo estoy viendo que hay un talud inestable y nadie está controlando eso. Y para ello yo tengo que hacer un control de ingeniería, o sea, una barrera dura. Entonces,
queda un poco de más, ¿no? Ver las cosas eh, menos importantes a ver las cosas más importantes. Eso ocurre más que todo cuando hay inspecciones, cuando hay supervisiones, ¿no? Las personas que vienen de oficina al campo nos dicen, oiga señor, usted no tiene esta señalética, no está con sus guantes, pero no ven la, el problema en sí, ¿no? Que puede afectar, que son, por ejemplo, las zanjas, puede ser esos taludes inestables, ¿no? Puede haber también trabajos en altura, pero ellos tratan siempre de querer darle más prioridad a eso, o sea, que se vea bonito, a que se vea seguro. Por eso les digo, ustedes indaguen siempre, vean la forma de cómo usar las barreras duras antes de las barreras blandas, o sea, denle mayor prioridad a eso. ¿Sí? Porque una señal no nos va a cubrir, no nos va a evitar el accidente. Cuando el accidente se viene, se lleva el cartel y todo, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado. Bien, ahora vamos a aprender cómo se utiliza esta matriz de evaluación de riesgos. Voy a dar un ejemplo muy común. Por ejemplo, lo que nosotros cotidianamente tenemos, ¿no? Salimos de casa y muchas veces tenemos que cruzar una pista, una vía rápida, por ejemplo. Y nosotros pues cruzamos por el semáforo o cruzamos o por el medio de la pista, ¿no? O sea, sin que haya el semáforo. Muchas veces pues la cultura de repente hace de que nosotros obviemos ciertas cosas. Más que todo la posibilidad de querernos cuidar. Voy a poner un ejemplo. Eh, si yo quiero cruzar una pista a ver, digamos de 4 carriles, y quiero hacerlo ni siquiera por el cruce de cebra, sino quiero hacerlo por más abajo, ¿no? Donde no hay señalización, donde no hay semáforo, nada. Entonces, si yo me pongo a cruzar, yo quisiera saber qué es lo que podría pasar. Me voy a poner en la situación más pesimista, ¿no? Vamos a evaluar. Si yo cruzo bajo esas condiciones, ¿cuál sería la severidad? Lo peor que podría pasarme. Morirme, ¿no? Porque con un accidente, un atropello, puede matarme el vehículo. Entonces, menor no creo, temporal tampoco. Permanente puede ser, pero siempre vayamos a lo peor, ¿sí? Valoremos lo peor, ¿ya? Quiere decir que estamos haciendo un análisis de riesgo inicial, ¿sí? Entonces, tenemos la severidad 4 y luego, o sea, marcamos acá, nos vamos a, a esta línea, a esta fila. Ahora vamos a buscar en frecuencia la probabilidad o la frecuencia, ¿no? Imposible que suceda, no creo. Raro que suceda, tampoco. Podría suceder, sí, y ha sucedido muchas veces. A diario vemos por las noticias, la televisión, que gente muere atropellada, ¿no? Entonces yo le voy a poner ha sucedido, quiere decir la D. Entonces la intersección de la severidad y la frecuencia o probabilidad me va a dar el número 20. Entonces nos vamos a ubicar en un nivel de riesgo alto, ¿sí? No tenemos ningún tipo de control, estamos cruzando como querramos, ¿sí? Ok. Entonces, le vamos a poner que nuestro primer nivel, que se va a llamar riesgo inicial, por ejemplo, va a ser de 20. ¿Sí? Y luego de poner los controles, yo voy a tener un riesgo residual. Vamos a ver ahora, ¿qué controles le podríamos poner? Por ejemplo, yo puedo tomar un control de poder ir y cruzar por el semáforo o el cruce de cebra, ¿no? Ya, yo estoy tomando un control. Entonces me voy más arriba
y voy a ir por el cruce peatonal. Ahora, cruzando la pista voy a volver a evaluar bajo esas circunstancias y con los controles que hemos tomado. Si yo cruzo por ahí, ¿qué podría pasar en cuanto a la severidad? ¿Sería menor? No creo. ¿Sería temporal? Bueno, si nosotros analizamos, pues casi todos los carros bajan la velocidad al llegar al semáforo cuando está en rojo y para cruzar nosotros, ¿no? Entonces, eh, ¿podría ser permanente? Sí, si nos agarra el carro y nos tumba de repente, podríamos quedar inválidos. Yo le voy a poner el peor de los casos, ¿no? Permanente. 3, ¿sí? Entonces le coloco acá, en esta fila, selecciono. Permanente. Ahora me voy a la parte de frecuencia o probabilidad. ¿Cuál sería la frecuencia o la probabilidad de que ocurra ese accidente? Pues imposible que suceda. No creo. Raro que suceda. A veces hay locos, ¿no? Del volante que están ahí de repente haciendo competencia o están ebrios o están distraídos. Podría suceder. Mire, yo le voy a poner el peor de los casos. Podría suceder. Le toma ese control de ir y cruzar por el semáforo o la línea de cebra. Entonces, mi, mi riesgo, mi nivel de riesgo ha bajado a 15. ¿Sí? Tomando esos controles. Bien, entonces, pues acá tenemos, ¿sí? Un pequeño análisis que estamos haciendo, que nuestro riesgo inicial era de 20. Al tomar los controles, que es el cruce peatonal o por el semáforo, nuestro nivel de riesgo ha bajado a 15. ¿Sí? Entonces, todavía es un poco crítico este nivel de riesgo. Pero, además de ello, yo puedo tomar de repente otro tipo de control, ¿no? El riesgo sigue siendo igual el inicial. Pero ahora, yo por ejemplo, voy a tomar el puente peatonal para cruzar. ¿Sí? Voy a tomar el puente peatonal. Entonces, yo supongo que el nivel de riesgo va a bajar. Analicemos. A ver, ¿qué podría pasar si es que yo cruzo esa pista por el puente peatonal? ¿Cuál sería el daño, la severidad que me causaría? ¿Sería menor? Temporal. Para mí, que puede ser menor. Ya, le voy a poner en caso de que suba y me tropiece y me caiga. Y me ocurre una pequeña lesión. Pues le voy a poner 2. ¿No? Siempre hay que ser pesimistas, como les digo. 2. ¿Y la frecuencia o probabilidad cuál sería? Pues imposible que suceda. No podría suceder. Raro que suceda. Sí, raro que suceda. ¿No? Entonces, ya hemos tenido temporal, que es 2, y la intersección con raro que suceda, que es la B. Nos da el nivel 5. Miren cómo tomando ciertos controles yo puedo bajar el riesgo residual, ¿no? Entonces, ¿con cuál yo prefiero pues trabajar? ¿Con este riesgo que es medio o con este riesgo que es bajo? Pues con este riesgo. Entonces, estoy haciendo un análisis de riesgo para poder desarrollar mi trabajo. Nosotros vamos a trabajar siempre con este riesgo residual, ¿no? El riesgo inicial es un supuesto, porque no creo que seamos tan locos de poder trabajar con un riesgo inicial, o sea, sin ningún tipo de control, quiere decir, sin EPP, sin equipos de protección colectiva, o sea, sin nada, ¿no? Sin capacitación, sin nada. Entonces, seríamos locos trabajar bajo este nivel de riesgos, casi seguro que nos vamos a accidentar, ¿no? Entonces, aquí ya se bajó a verde, ¿no? A 5 de lo que estaba en amarillo. Entonces, esa es la manera como nosotros analizamos. Y con la práctica ustedes se van a dar cuenta de que este análisis es pero rapidísimo. ¿Ok?